Ok, entonces, como les dije, vamos a trabajar con lo que es la parte de la transformada de Laplace. Antes de eso, vamos a dar algunas indicaciones con respecto a lo que nos falta del cuatrimestre. Ya ustedes recibieron el día de ayer la indicación de que todo el resto del cuatrimestre vamos a seguir trabajando bajo esta modalidad. Entonces, todos los miércoles, digamos, es hoy, la otra semana, porque es miércoles santo, y miércoles santo en buena teoría hay clases normales. Igual yo estaría dando la clase de hoy en 8, eso sería semana 13. Y la de semana 14 estaríamos viendo materia. ¿Ok? Yo les había dicho que no se preocuparan con lo del portafolio porque me lo iban a entregar en el momento que la clase fuera presencial. Pero evidentemente ya no va a haber clase presencial. Entonces, la otra semana yo les mandaré un correo, les indicaré de que entren al campus virtual, al aula correspondiente del curso, no al colegiado, sino al que corresponde al grupo de nosotros. Yo les voy a poner un link para que ustedes suban el PDF. Tiene que ser en un solo PDF, o sea, traten de, si van a tomar fotos o escanearlo como sea, que me quede solamente un archivo PDF para que me suban el portafolio correspondiente. Yo les voy a dar toda la Semana Santa para que me lo suban, ¿okay? Para que en eso no tengan problema. Luego, eso por respecto a el portafolio que está pendiente. Para lo que es la otra semana tenemos la actividad virtual, la tercera actividad virtual que se abre el lunes y se cierra el domingo. Va a ser con la materia que veamos hoy, que es los principales conceptos de la transformada de Laplace. Entonces, con base a lo que vemos hoy, es lo que entra en la actividad virtual. El examen final también es virtual. Ese abarca toda la materia del curso. Ya Sergio puso los temas. Entonces, para que ustedes también estén atentos a esa parte. Nos quedaría lo que es la presentación del trabajo final. ¿Ok? Tomando en cuenta que a veces, digamos, estamos en esta coyuntura y con la autorización de la coordinación, yo nada más les voy a pedir que me envíen el trabajo en el miércoles de semana 15. Ok, probablemente, digamos, igual yo me voy a conectar ese día. La idea es que también me lo hayan mandado un poquito más antes para yo hacer la revisión. Y la idea de conectarnos en la semana 15 es que podamos ya dar las notas. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Entonces, profe, en ese caso ya la presentación no sería. O sea, la presentación nada más, la presentación física, lo que es La física, sí. sí, el PowerPoint nada más, pero no habría exposición, nada más me envían ya el trabajo final con las conclusiones, yo entonces revisaría eso y con eso evalúo el resto del porcentaje. Ok, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos claros? Ok, entonces vamos a dar inicio con lo que corresponde a la parte de la transformada Laplace. ¿Ok? Yo voy a trabajar con la presentación, o sea, la presentación no, sino con el lineamiento, el PDF que subió Sergio y mi iPad que lo tengo acá para efectos de hacer la escritura de los conceptos. Ok, transformada de Laplace. La transformada de Laplace básicamente la vamos a utilizar o se utiliza básicamente para resolver problemas de ecuaciones diferenciales lineales, utilizándolo de una manera un poquito más algebraica y sobre todo para resolver algunos problemas muy específicos que se aplican mucho a nivel de ingeniería, como por ejemplo el golpe súbito, o qué pasa si en un tiempo le aplico una fuerza y después le quito esa fuerza, cosillas como esas. Nosotros vamos a ver lo básico, básicamente, o sea, calcular la transformada de Laplace, la forma inversa, algunos teoremas, y vamos a resolver algunas ecuaciones diferenciales usando esto. Ok, empezamos con lo que es la definición de la transformada. Dice que sea f una función tal que t es mayor o igual a 0, ese es el dominio. La transformada de Laplace de f se denomina L de f de t y está definida por la integral impropia siguiente. Ok, va a ser la integral impropia de 0 más infinito de e a la menos st por f de t de t. No se preocupen, para efectos nuestros no vamos a trabajar la transformada de Laplace por definición, ¿ok? No vamos a utilizar la transformada de Laplace por definición por este cuatrimestre. Nada más la digo para que sepan que viene de una integral y de una integral impropia, ¿ok? Entonces, nada más a manera de ilustración, esa es la definición. A partir de esa integral impropia, con la condición de que esa integral sea convergente, y eso solamente ocurre cuando S es positivo, cuando esta variable S es positivo.
¿Qué es lo que me interesa? El resultado que obtenemos de la transformada de Laplace. ¿Ok? Cuando calculo la transformada de Laplace de una función f en términos de t, va a crear una nueva función f, pero ahora dependiendo de la variable s. De hecho, para distinguirlo, lo que hacemos es ponerle con letra mayúscula, para diferenciarla con la función f definida en minúscula para decir que es en términos del tiempo. ¿Ok? Entonces ahí habla de la notación, de que si estamos usando f minúscula, para la transformada usamos f mayúscula en términos de s, si es g, g de s, etc. Ok, entonces como les dije, la definición no la vamos a utilizar, pero sí me interesa esa propiedad, la linealidad, el hecho que la transformada de Laplace es una transformación lineal. ¿Ok? Dice, es decir, es un operador lineal, ya que la transformada de f de t es igual a f de s y g de t igual a g de s, aquí debería ir entre paréntesis, cumple lo siguiente. Pongan atención a esta parte, esta propiedad. ¿Ok? Por ahí tienen un micrófono prendido. Ok, vean eso que estoy marcando ahí. La transformada de A por f de t, donde A es una constante, más g de t va a ser igual a A por la transformada de f de t. ¿Qué se entiende eso? Que si hay una constante dentro de una función, la constante la sacamos. Igual como hacíamos con las derivadas y las integrales. Y si tengo dos funciones que están sumando, la transformada de la suma es la suma de la transformada. Prácticamente esas propiedades se heredan de las propiedades de linealidad de las integrales. Es lógico. Si la transformada de Laplace es una integral, cumple las mismas propiedades de linealidad que tienen las integrales. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? De que como es una transformación lineal, yo no puedo decir que la transformada de f por g va a ser la transformada de f por la transformada de g. ¿Ok? Ahí no se cumple linealidad. Solamente es para suma. Cuando hablo suma, incluye la resta, ¿verdad? Por ser operación inversa y el hecho de una constante. ¿Ok? Esas son las propiedades que cumple la transformada de Laplace. Aquí vienen algunos ejemplos, pero lo que me interesa es, bueno, profe, ¿de dónde sacamos las transformadas de las funciones? En la página 2 de lineamiento viene la tabla de la transformada de Laplace. Esa tabla ustedes no se la tienen que aprender, ¿ok? De hecho, cuando antes se hacían los exámenes colegiados, pero escritos, igual esa tabla se les ponía en el examen. Entonces, para efectos nuestros, lo que nos interesa es saberla utilizar bien. ¿Cuáles son las que utilizamos más que todo? ¿Ok? Vamos a trabajar. Por ahorita vamos a trabajar de la número 1 a la número 6, la 9 y la 10. Y dentro de un ratillo tal vez la 11. Pero por ahorita las de la 1, la 11 y la 12 también. Pero por ahorita me interesa que veamos las de las funciones. De la 1 a la 6 y la 9 y la 10. Lo que nos dice es que la transformada de 1 es 1 entre S. La transformada de T es 1 entre S2. La transformada de T a la N va a ser N factorial sobre S a la N más 1. Ok, ¿esa cómo se interpreta? ¿Qué es N factorial? N factorial es la multiplicación de los números hasta N. Si usted no se acuerda de ese concepto, no hay problema, la calculadora lo tiene, nada más búsquenlo. Ese concepto creo que de hecho es una segunda función. Aparece en algunas calculadoras. Luego la transformada de la exponencial, E a la AT va a ser igual a 1 sobre S menos A. El A es el argumento que estaría dentro de la A exponencial. La del seno de KT, K sobre S2 más K a la 2. Coseno de KT igual a S sobre S2 más K2. ¿Ok? Esas son las de seno y coseno. Vean que las dos van con una suma de cuadrados. El K es el argumento. En el seno arriba va el K. En el coseno lo que es diferencia es que va el S. Y luego tenemos las hiperbólicas. Aquí me brinco la 7, 8 y tengo las hiperbólicas. K sobre S2 menos K a la 2. Y la de coseno hiperbólico que es S sobre S2 menos K a la 2. Se parece a las seno-coseno circulares. Nada más que en vez de un menos en vez de un más es un menos. Pues por ahorita las que ocupamos son esas de la 1 a la 6 y de la 9 a la 10. Ojalá que por favor estén con sus lineamientos ahí en su computadora, en su teléfono, lo tengan abierto porque vamos a estar ocupando la tabla a cada ratito. Entonces vamos con los ejemplos, chicos. Ok, vamos a irnos a los ejemplos que los primeros los voy a inventar yo. Ya les pongo la página, la pizarrita.
Ok. Vamos con el primer ejemplo. Un momentito. Ok, la número 1. Vamos a calcular la transformada de 3t a la 4 menos 5t a la 2 más 8t. Este primer ejemplo lo voy a ir haciendo paso por paso. Ya después, conforme a la práctica, se va haciendo un poquito más rápido. ¿Ok, chicos? Entonces, un momentito. Aquí. Entonces, nos vamos de nuevo un momentito a la tabla. ¿Ok? Si ustedes observan, estamos calculando transformada de t a la n y una de t. Entonces, según la tabla, la transformada de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Y como tengo suma y resta, tenemos que aplicar la linealidad también. ¿Ok? Entonces, visualizando esas dos, nos vamos de nuevo al ejemplo. Entonces, lo que hago primero es aplicar la linealidad, que eso sería la transformada de 3t a la 4 menos la transformada de 5t a la 2 más la transformada de 8t. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente lo estoy separando por linealidad. También por linealidad puedo sacar el 3, el 5 y el 8 fuera de la transformada, por ser constantes. Entonces aquí sería 3 transformada de t a la 4 menos 5 transformada de t a la 2 más 8 transformada de t. Y aquí es donde va el uso de las reglas. De hecho, lo voy a hacer con otro color. 3 por transformada de t a la 4. Entonces habíamos dicho que usábamos la de t a la n, que era básicamente, lo vuelvo a poner acá un momentito, era n a la n factorial sobre s n más 1. ¿Ok? Entonces, en este caso, ponemos aquí. En este caso, ¿quién es el n? El n va a ser el 4, va a ser la potencia. Entonces pondríamos 4 factorial sobre s, así me quedan las s, no me quedan tan bonitas, para que no se confundan con el 5. S elevado a la 4, perdón, aquí era 3 factorial, es n factorial. A ver, voy a borrar aquí un momentito. Es 4 factorial sobre s a la 4 más 1, s a la 5. Luego tenemos menos 5 por, ok, hacemos la de t a la 2, ahora el n es 2. Eso sería 2 factorial sobre s a la 2. Más 8. Y la transformada de t, creo que teníamos la de t por aparte, aunque se puede aplicar esa misma. La de t era 1 entre S2, esta. Entonces nos vamos a la pizarra. Sería entonces, si la pongo en rojo, sería 1 por sobre S. Profe, ¿Ok? una pregunta. Dime. S a la 2 debería ser S a la 3. S a la 3, tiene razón. Más bien aquí me estoy comiendo el S2 de esta. S2 y este era S3, tiene razón. Sí, porque es S a la N más 1. Gracias. ¿Qué falta? Nada más. Lo que faltaría es simplemente multiplicar, ok, usando multiplicar las constantes y calcular el 4 factorial. Repito, ¿qué es 4 factorial? Es multiplicar 1 por 2, por 3, por 4. Pero ustedes no se compliquen, en la calculadora está. Entonces, el resultado de esto sería 3 por 4 factorial, sería 6, 24, 72 sobre S a la 5. Si alguien me da diferente, me avisa. 2 factorial es 2 por 5, 10 sobre S3 más 8 por 1, 8 sobre S2. Ahí tendríamos el primer ejemplo de la transformada de Laplace de esa función. No sé si hay alguna pregunta.
para ese primer ejemplo. Vean que básicamente es seguir la tabla, chicos. Tienen que tener la tabla a la par. Como les dije, no se la tienen que aprender. Es nada más de seguirla en el orden que lo estamos trabajando. Ok. En este caso, veamos otro ejemplillo. No sé si hay alguna pregunta. Vamos bien. ¿Qué pasa si me ponen algo así? Ok, la transformada de 4e a la 3p menos 8 seno de 2p más coseno hiperbólico de 5t. Ese va a ser nuestro segundo ejemplo. ¿Ok? Este va a ser nuestro segundo ejemplo. Entonces, en este caso, nos damos un momentito a la tabla. La de la exponencial es 1 sobre s menos a, donde la es el argumento. En el ejemplo sería 3. Para el seno, dice que es k sobre s2 más k a la 2. Y para coseno hiperbólico sería más bien s sobre s2 menos k a la 2, el de aquí abajo. ¿Ok? Vamos a ver cómo nos quedaría acá. Entonces tendríamos aquí, chicos, tendríamos en este caso, igual, por linealidad saldría el 4. 4 por la transformada de e a la 3t. E a la 3t sería en este caso 1 sobre s menos a. ¿Cuánto vale el a en este caso? El a vale 3. ¿Ok? Menos 8 por la transformada de seno. Habíamos dicho que la de seno era k sobre S2 más k a la 2. ¿Quién es el k? El k es el que está aquí, el que vemos a la par de la t. Ok, este va a ser el k. Entonces, aquí sería por k, que sería 2, sobre S2 más 2 a la 2. Luego, más coseno hiperbólico de 5t. Esa es parecida, nada más que arriba va un k, en vez del k va el s y abajo sería menos. Aquí el k sería 5. Eso sería el k. Entonces pondríamos más, en este caso, s por ser el seno hiperbólico sobre S2 más 5 a la 2. Voy a poner esta S un poquito más curvo. Un momentito. Sería en este caso S sobre S2 más 5 al cuadrado. Ya lo que queda es simplificar. El resultado de eso sería básicamente 4 por 1 sobre S3, 4 sobre S menos 3, menos 8 por 2, 16 sobre S2 más 4, más S sobre S2 más 25, quedaría el 5 a la 2. Esa sería la transformada de esa segunda función. Repito, nada más seguir la tabla tal como nos lo muestra en la tabla de la transformada. ¿Alguna pregunta en este segundo ejemplo? Ok, chicos, continuamos. Profe, está fácil. Mientras se dé la linealidad, de prácticamente seguir la tabla. Exacto. Alguien podría decir eso. Pero ¿qué pasa cuando no hay linealidad? Veamos este tercer ejemplo. La transformada de, pongamos algo bonito ahí, 3e a la 3p menos 5e a la menos 3p. Voy a poner aquí paréntesis, elevado a la 2. ¿Qué pasa en ese ejemplo, chicos? ¿Qué sucede ahí? Ok, es cierto, tengo una resta, pero fuera de ella hay un cuadrado. Y de acuerdo a lo que vimos con las propiedades de linealidad,
ahí no se podría aplicar que decir que la transformada de 3e a la 3t menos 5e a la menos 3t es, saque la transformada de las dos y la eleva al cuadrado. Pues no, así no se aplica, porque la potencia no es una propiedad de linealidad. ¿Qué habría que hacer? ¿Ok? Básicamente tendríamos que desarrollar esa potencia, ¿ok? Usando en este caso fórmulas notables. Ahí tendríamos la segunda fórmula notable. Entonces vamos a aplicar la segunda fórmula notable. La segunda fórmula notable, que sería de la siguiente manera. Sería la transformada de el primero al cuadrado, 9e a la 6t, menos 2 veces el primero por el segundo, menos 2 por 3e a la 3t, por 5e a la menos 6t, más el segundo al cuadrado, que es 25e a la menos 6t. ¿Ok? Aquí todavía se puede hacer alguna simplificación. Podríamos decir que esto es la transformada de ¿qué? De 9e a la 6t, 2 por 3, 6, por 5, 30. ¿Y qué pasa con e a la 3t por e a la menos 3t? Chicos, alguien que me conteste, abro el micrófono ahí, para alguien que me conteste qué sucede con e a la 3t por e a la menos 3t. Se puede cancelar. Exactamente, se cancelan. Es lo mismo que decir e a la 0. Es como decir e a la 0 y que eso es 1. Entonces, básicamente se cancelan. Exactamente lo que dijo el compañero. Excelente. ¿Ok? Entonces, en este caso, un momentito nada más, ya se me pegó esto. Pues ahí todos ven en la pantalla nada más, ¿verdad? Ok, sí, menos 30, entonces quedaría solamente el 30. Más, voy a seguir usando el negro, más 25, e a la menos 6t. Y ahora sí, aplicamos la transformada. Esas corresponden a exponencial. ¿Ok? Entonces, en este caso tendríamos 9 y la transformada de e a la 6t sería 1 sobre s menos a, s menos 6. Profe, ¿qué hago con el 30? Me dirían todos. ¿Qué estaríamos haciendo con el 30? Se usaría la primera, que como con el valor de 1 se usaría con el 30, ¿no? Excelente. ¿Se imaginan ustedes? Hay un 1. 30 multiplicado por 1. Pongo ahí el 1 y si nos vamos a la tabla, era la primera que hemos puesto, la transformada de 1. ¿Ok? 1 entre s. Eso se usa cuando solo tenemos constantes. Sería la constante por 1 entre s. Excelente. Entonces, volviendo acá. Entonces tendríamos en este caso más 30 por 1 entre s. Y cojo con la última, más 25 por la transformada de e a la menos 6t. Esa también es exponencial, pero sería s menos y menos 6. ¿Por qué menos 6? Menos de fórmula. Y en este caso el a vale menos 6. Profe, ahí no es menos 30. Menos 30, sí, perdón. Ya lo arreglamos. ¿Ok? Estamos claros menos 6, ¿verdad? Es por el hecho de que es menos de fórmula y menos del número. Entonces, finalmente, ¿cómo quedaría? Finalmente quedaría esa forma. Quedaría como 9 sobre s menos 6, menos 30 sobre s, más 25 sobre s más 6. Esa es la transformada de esa función. ¿Alguna pregunta sobre esta? Que donde no se vaya a aplicar linealidad, pero habría que utilizar alguna
fórmula notable o algún proceso que las convierta en lineal. ¿Estamos ahí? Ok. Vamos con el cuarto ejemplo, chicos. Para que sepan, la clase está grabándose, ¿verdad? Y también todo eso que yo escribo, estos apuntes, yo los convierto a PDF. Entonces yo se los subo en estos días para que también tengan estas notas. ¿Ok? O sea, lo pueden ver, lo pueden volver a oír y lo pueden volver a leer. ¿Estamos de acuerdo? Vean este cuarto ejemplo. Le van a poner, ojalá un asterisquillo ahí. ¿Ok? ¿Qué pasa si me piden calcular la transformada, qué sé yo, de seno de 8t? Vamos inclusive aquí un 5. 5 seno de 8t, coseno de 3t. Okay. Nos piden sacar esa transformada. Sucede de que también en ese ejercicio no se cumple la linealidad. ¿Ok? En ese no se va a cumplir la linealidad, dado que tenemos una multiplicación entre el seno y el coseno. El 5 lo puedo sacar, ese sí. Puedo sacar el 5 por ser una constante. ¿Ok? Es lo único que puedo aplicar de linealidad. Pero por el seno y el coseno, al estar multiplicando, no aplicaríamos la linealidad. Pero para eso, nos vamos de nuevo a la tabla de transformada. Viene la tabla de las 20 transformadas, pero al final vienen unas fórmulas de seno y coseno. Ustedes dirán, ¿para qué se utilizan? Precisamente para este tipo de ejercicio. Cuando tengo el seno y el coseno, o el seno-seno, o el coseno-coseno, o el coseno-seno multiplicando. Tenemos esas equivalencias, ¿ok? De hecho, como el ejercicio empezaba con seno-coseno, la identidad que vamos a utilizar es esta. ¿Qué dice? Un momentito. Que dice que 2 seno de A por coseno de B es igual a seno de A más B más seno de A menos B. Con eso se transforma eso en una expresión lineal. De hecho, voy a copiar en mi pizarrita esta identidad por separado. 2 seno de A, ahorita la pongo en la pantalla. Coseno de B igual a seno de A más B más seno de A menos B. Esa es la que ocupamos. Porque tenemos una multiplicación de seno y coseno. ¿Ok? Entonces, nos vamos de nuevo a la pantalla, a la pizarra. Entonces, vean que lo puse a un lado, chicos. Puse a un lado la identidad que ocupamos. Alguien diría, hey, profe, pero el problema es que adelante del seno coseno tenemos un 5 y aquí es un 2. Bueno, eso se arregla muy fácil. Ahí el 2 en la identidad está multiplicando. ¿Qué podríamos hacer? Podemos pasarlo a dividir. Todo esto es dividido entre 2. Nada más que quitamos el 2 que estaba acá. Bueno, se me fue hasta el seno. Vamos a ponerlo de nuevo. Esa es la misma identidad de ahora, nada más que pasé el 2 a dividir. Así sí la podemos utilizar. ¿Por qué? Porque ¿qué haríamos aquí? Sacamos el 5 como constante. En este caso, el A va a ser 8P y el B va a ser 3P. Entonces diríamos que esto es la transformada, ¿ok? Del seno de 8T más, ¿ok? Más el B que sería 3P. Menos, pero más seno del 8T menos 3P. Todo eso dividido entre 2. ¿De dónde salió ese dividido entre 2? Del hecho de haber despejado la fórmula de seno-coseno. Igual, el 2 es una constante. Por linealidad la podemos sacar debajo del 5, quedaría 5 medios. Y haríamos entonces la transformada de seno de 8t más 3t. Sería en este caso
11t, más seno 8t menos 3t sería en este caso 5t. ¿Ok? Y ya quedó en términos de una suma. Entonces ya podemos aplicar la transformada de seno. La de seno, vamos a, conforme voy pasando haciendo los ejemplos, ya voy poniendo menos la tabla, pero por ahorita, la de seno era k sobre S2 más k a la 2. Entonces pondríamos aquí. Pondríamos aquí, entonces, 5 medios. Aquí el k sería 11, entonces sería 11 sobre S a la 2 más 11 a la 2. Pongo de una vez el resultado, sería 121. Más, esa también sería S, el K sería, perdón, el 5. 5 sobre S a la 2 más 5 a la 2 queda 25. Y ahí quedaría la transformada de esta función. Esta es una propiedad que sale mucho. ¿Cuándo se utiliza? Cuando tengo esa combinación de seno y coseno. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? ¿Estamos bien? Ok, para ver si es cierto, van a hacer esto ustedes, chicos. Y les doy unos minutitos para que lo hagan. Van a calcular la transformada de... Vamos a poner aquí... coseno de 6t por coseno de t. Lógicamente, ¿cuál fórmula aplicarían? Vámonos a la tabla. Sería la que combine coseno, coseno. Coseno, coseno sería esta. Esta es la que utilizarían. Se los voy a poner abajito. Igual en rojo. De una vez se las voy a dar despejada, pasando el 2 a dividir. Coseno de A por coseno de B igual a coseno de A más B más coseno de A menos B entre 2. ¿Ok? Nos vamos. Ok, les doy un momentito para que la hagan. Ok, ahorita lo revisamos. Igual, recordarles, chicos, para los que se incorporaron un poquito más tarde, con respecto al portafolio, había quedado de que yo les había mandado un correo diciendo de que me lo iban a entregar en el momento que regresábamos a clases presenciales. Como ya mandó ayer la universidad el comunicado de que continuamos con clases virtuales de aquí hasta el final, pues yo la otra semana les habilitaré en el campus virtual, en el aula del campus virtual propio del curso, no propio del curso del aula de nosotros, no el colegiado, el link para que ustedes me suban el trabajo en PDF, que sea un solo PDF, ¿ok? Nada más lo escanean o le toman fotos, pero lo pasan a PDF. Eso. Luego, bueno, si habían reclamos del examen virtual, recuerden que eso todo lo manejan o lo hacen con la gente de tecnología educativa, ¿verdad? O si alguien faltó al examen o alguien no hizo el examen, sí tiene que hacer toda la justificación por correo. A mí, yo autorizarlo, igual les toca pagar el arancel para que en tecnología educativa les habiliten el examen. No sé si hay alguna situación aquí de que tengan que reponer, de los que están ahorita presentes. Nadie tiene que reponer examen. No. Eso, con respecto al trabajo final, solamente les voy a pedir que me envíen el trabajo ya de la presentación de PowerPoint ya completa con todas las conclusiones, pero no lo van a exponer.
lo que vamos a hacer es que en semana 15 nada más me conecto un ratillo. Ojalá ya hayan hecho el examen final para darle las notas. Prácticamente es para subir notas y decirles cómo quedaron las notas finalmente. ¿Ok? ¿Qué más? Ah, bueno, y que todas estas semanas vamos a seguir trabajando bajo este esquema. Ok, ya lo tienen ahí. Así, rápidamente tuvo que haberles quedado de la siguiente forma. Ok, el A es 6T y el B sería el T. Entonces, eso sería la transformada de coseno de 6T más T más coseno de 6T menos T. Todo dividido entre 2, ¿verdad? Ok, por el 2 que hacemos del despeje. Sacamos un medio fuera y tendríamos la transformada de coseno 6T más T, serían 7T. Y coseno de 6T menos T sería coseno de 5T. Esta de coseno se parece mucho a la de seno, la que habíamos hecho aquí, en el ejercicio anterior. Solo que en vez de poner el K arriba, lo que va es el S. Entonces quedaría finalmente de esta forma. Un medio, la transformada de coseno de, T de 7T sería S sobre S2 más 7 a la 2, que sería 49, más S sobre S2 más 5 a la 2, que es 25. La diferencia con el seno es que no va al K arriba, lo que va es el S. Ok, ¿alguna consulta con esa resolución de ese ejercicio? ¿Vamos bien? Perfecto. Ok. Entonces, básicamente el manejo de esa tabla. Volvamos a el PDF. ¿Qué otros casos donde no se da la linealidad podemos aplicar? Bueno, vamos a lo que llamamos el primer teorema de traslación. ¿Ok? Este teorema, primer teorema de traslación, dice así: si la transformada de f de t es igual a f de s, entonces se cumple que la transformada de e a la at de f de t es igual a f de s menos a. Eso que estoy marcando ahí es lo que ustedes eso es lo que tienen que estar observando, o sea, lo que tienen que estar copiando. De hecho, lo voy a copiar en la próxima hoja, pero se los voy a explicar un poquito diferente. O sea, esa definición es la correcta, pero se las voy a explicar un poquito más desglosadita para que entiendan qué es lo que hay que hacer. ¿Cuándo se aplica este teorema? Se aplica cuando tenemos una exponencial por cualquier otra función. Llámese seno, llámese coseno. ¿Ok? Para cualquiera de ellas vamos a aplicar esa fórmula. La transformada de e a la at por f de t igual a f de s menos a. Ok, vámonos a la pizarra y ahorita vamos a los ejemplos. Vamos a ver. Ok, dice que esto es igual a f de s menos a. Eso es lo que nos dice el teorema. Pero también nos lo podemos aprender de esta manera. La transformada de e a la at es lo mismo que la transformada de f de t. Trasladando, y voy a usar este símbolo como una rayita, el s a s menos a, o evaluando el s como s menos a. ¿El a de dónde viene? El a es el argumento de la exponencial. Entonces, veamos este primer ejemplo. Yo les pongo que me calculen la transformada de e a la 5t seno de, no, pongamos coseno. Vamos a hacerlo uno bien bonito.
coseno de 6t. Entonces, esto lo visualizamos de esta manera. Esto va a ser la transformada de coseno de 6t. Trasladando, ¿ok? Trasladando el S a S menos ¿qué? ¿Cuánto valdría el A? En este caso sería 5. S menos 5. ¿Ok? Eso es lo que significa esa expresión. ¿Qué sigue luego? Lo que sigue es calcular la transformada. ¿La de quién? La de coseno de 6t. La transformada de coseno de 6t sería S sobre S2 más 6 al cuadrado, o 36, si lo quieren poner de esta manera. Trasladando el S a S menos 5. ¿Cuál sería el último paso? Precisamente ese, el de transformar el S a S menos 5. Aquí sería 36, entonces pondríamos, en vez del S de arriba, S menos 5. Y en vez de poner S al cuadrado abajo, sería S menos 5 elevado a la 2. Esa es la transformada de esa función. De S menos 5 sobre S menos 5 a la 2 más 36. Es muy sencillo. Cada vez que veamos un E. Explico de una vez el segundo y ya les pregunto dudas sobre esos dos. ¿Qué pasa si yo le pongo la transformada de T a la 4, E a la menos 3T? ¿Ok? Entonces, según lo que pusimos, esto es lo mismo que la transformada de T a la 4 trasladando el S a S más 3. ¿Por qué más 3? ¿Ok? ¿Por qué más 3? Porque el A, en este caso, el A vale menos 3. Entonces, por signos, S menos A. La fórmula es S menos A. Ok, la fórmula que teníamos aquí. Entonces la ponemos como S más 3. S menos menos 3 se convierte en S más 3. Esto va a ser igual. Bueno, T a la 4 sería 4 factorial sobre S a la 5. 4 más 1, 5. Trasladando el S a S más 3. Paso final. Calculo el 4 factorial. ¿Cuánto nos daría el 4 factorial? Sería un 24, me parece. Y hago el cambio abajo. Convierto el S a la 5 como S más 3 elevado a la 5. Eso sería la transformada de esa función. ¿Alguna pregunta sobre estos dos ejemplos aplicando el primer teorema de traslación? Un momentito, se me aflojó el lápiz. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ahí? Bueno, vamos a ver si entendieron. Hagan ese tercero ustedes. Calculen la transformada de E a la 2T seno de T más 4 E a la 2T por T a la 3. Igual, ahí tienen que aplicar linealidad. Entonces, espero un momentito.
Esperen un segundo, ya ahorita regreso. Un momentito. Ok, regresando acá. El ejercicio tuvo que haberles quedado de esta manera. Ok. Eso tenía que ser la transformada de seno de t trasladando el s a s menos 2 más el 4 sale, la transformada de t a la 3 trasladando el s a s menos 2. Era sobre el mismo a. Entonces, en este caso quedaría, aquí el k es 1. Ok, al no indicar nada, se sobreentiende que el k es 1. 1 sobre S2 más 1 al cuadrado, que es 1, trasladando el S a S menos 2, más 4, aquí sería 3 factorial sobre S4, trasladando el S a S menos 2. Entonces, finalmente, esto quedaría así. Hacemos la traslación. 1 sobre S menos 2 al cuadrado más 1. 3 factorial es 6 por 4, 24. Repito, eso lo hacen con la calculadora. Sobre S menos 2 a la 4. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Hay alguien quiere preguntar? ¿Estamos claros? Ese es el primer teorema de traslación. Ok. Vámonos de nuevo otra vez a la presentación. Vamos con este segundo teorema, que no es el segundo teorema de traslación, lo vemos hasta tal vez la otra semana no, sino en la última. Vamos con el teorema de la enésima derivada de una transformada, que es básicamente este. Todo esto, bueno, incluyendo esta parte. Dice, la transformada f de t igual a f de s. Entonces, la transformada de t a la n por f de t se utiliza cuando aparezca st a la n. Cuando aparezca st a la n es donde usamos ese teorema. Dice que va a ser igual a menos 1 a la n por la enésima derivada de d con respecto a f. Me gusta más esta definición, que es más facilita, más sencillita. Menos 1 a la n multiplicado por la enésima derivada de f. ¿Y qué es f mayúscula? La transformada de la función f, la que teníamos aquí adentro. La que estoy marcando aquí con el cursor. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo voy a simplificar en el documento para que lo tenga más fácil para poderlo visualizar. La transformada de t a la n por f de t dice que es igual a menos 1 a la n por la enésima derivada de f con respecto a f. Repito, se utiliza cuando tenemos un t a la algo por cualquier otra función. Un t a la 5 por un coseno, un
t a la 8 por un exponencial, un coseno hiperbólico, etcétera. Cualquiera de esas. Vean, por ejemplo, este ejercicio, este ejemplo. Bueno, por ejemplo, acá me ponen que calculemos la transformada de t a la 2 seno de 9t. Vamos a calcular la transformada de esa función. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el n, en este ejemplo, va a ser 2. Entonces, según la fórmula, eso sería menos 1 a la 2 por la segunda derivada de f con respecto a f. Eso es lo que hay que resolver. Menos 1 a la 2 da 1. Lo que habría que agregar es la segunda derivada. Entonces hay que calcular la segunda derivada de quién. Lo marco con azul. De esa función. F de S es la transformada del seno de 9t. Que en este ejemplo sería 9 sobre S2 más 81. A esa función, ¿verdad? Esa transformada que acabamos de calcular, tenemos que sacarle hasta la segunda derivada. Usando las reglas que ustedes han aprendido del cálculo para calcular la transformada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a tomar el S2 más 81. Podríamos hacer regla del cociente para sacar la primera derivada, pero como arriba no hay ninguna variable, lo que voy a hacer es que voy a pasar esto para arriba con un exponente negativo. Y voy a usar más bien regla de la cadena, sale más fácil para este ejemplo. Igual, si lo hacen con regla del cociente, también les va a dar, no hay problema. Decimos, la derivada de esta expresión, 9 por menos 1, menos 9, S a la 2 más 81, elevado a la menos 2. El menos 9 sale del menos 1 que multiplica el 9. El menos 2 de restarle 1 a la potencia. Y ahora, por regla de la cadena, la derivada de lo de adentro, la derivada de S2 más 81, sería 2S. Eso lo podemos simplificar de esta manera. S' de S igual. Menos 9 por 2, menos 18S sobre S2 más 81 elevado al cuadrado. Lo que hice fue pasarlo abajo. Esa es la primera derivada. ¿Ok? De hecho, la voy a encerrar acá. Pero el ejercicio no termina en la primera derivada. Tenemos que sacar la segunda derivada. Vas buscando otro colorcillo ahí para... Vámonos con este verde. Voy a sacar ahora la segunda derivada. ¿Y qué era la segunda derivada? Pues es la derivada de la función que teníamos ahí. F segunda de S. Entonces, en este ejemplo, estaríamos aplicando, ahora sí, la regla del cociente. Nos diría, la derivada de lo de arriba, menos 18S sería menos 18. Por lo de abajo sin derivar. S2 más 81 al cuadrado. Menos lo de arriba sin derivar, menos 18S. Por lo de abajo derivado. Abajo saldría... Abajo sería... Bajaría el 2. S2 más 81. Ya quedaría la 1. Y por regla de la cadena, 2S. Eso es regla del cociente. Chicos, tienen que recordar esas reglas porque eso se ve en cálculo 1. Todo esto elevado al cuadrado. Dime. Ese paréntesis no debería estar elevado a la menos 2. Porque estás pasando el... En la segunda derivada. Sí. No, porque es lo de abajo sin derivar. Lo de abajo sin derivar, lo que estoy haciendo nada más. Ok. No es que lo estoy pasando. Listo. Ok, listo. Por una cuestión de simplificación, vean lo que voy a hacer. Si ustedes son un poquito observadores, observan que S2 más 81, puedo sacarlo factor común. Es cierto, uno está elevado a la 1 y el otro está elevado a la 2. Pues podemos sacarlo elevado a la 1, el de menor exponente. ¿Eso con qué fin? Con el fin de poderlo cancelar con uno de abajo. Entonces, estaría quedando de esta manera. S segunda de S sería igual a,
pues pongo el factor común, que sería S2 más 81. Y me estaría quedando en el resto de los paréntesis, menos 18, se mantiene un S2 más 81 porque estaba la 2, queda la 1. Y aquí sí se cancelaría todo, nada más, bueno, ese menos menos se convierte en más. 18S por 2 sería 36S, que todavía multiplica el 2S de afuera. De hecho, multipliquémoslo de una vez. Multiplico, ya lo borré. Aquí era menos menos 18F. Es, multipliquemos. Perdón, ahí me borré, algo borré ahí. Sí, ya vi. A volverlo a poner. Un segundito, era menos menos 18 F y después habíamos bajado un 2. Ok, aquí era multiplicar este con este y este con este de una vez. 18S por 2, 36S por 2S serían 72S al cuadrado. Sobre S2 más 81 elevado a la 4. Claramente podemos ver ahí quién se cancela. Se cancela básicamente el S2 más 81 con uno de acá. Entonces, me estaría quedando la segunda derivada de esta manera. F segunda de S sería menos 18 por S2, menos 18S2, menos 18 por 81. Vamos a buscar, alguien que tenga ahí vamos a buscarlo aquí en la calculadora del teléfono. Menos 18 por 81. Menos 1458. De hecho, vamos a ponerlo negativo. Menos 1458. Más 72. S era 2. Sobre S2 más 81 a la 3. F segunda de F. Menos 18 más 72. Sería 54 S2 menos 1458 sobre S2 más 81 elevado a la 3. Eso sería la segunda derivada. Ok, pero con eso no hemos respondido todavía la pregunta que teníamos. Acuérdense que esto es menos 1 a la 2. Ok, volviendo, voy a poner aquí estrellita. Volviendo estrellita, esto era menos 1 a la 2 por la segunda derivada. Menos 1 a la 2 era 1. Y la segunda derivada nos daba 54 S2 menos 1458 sobre S2 más 81 elevado a la 3. Eso nos estaría dando entonces, bueno, 1 por eso va a dar lo mismo. 54 S2 menos 1458 sobre S2 más 81 elevado a la 3. Ahí nada más es tener cuidado en el proceso de la derivada. ¿Alguna pregunta? Revisen ahí, voy a dar unos minutitos, unos segunditos para que lo reflexionen.
¿Estamos todos con ese ejemplo? Como le digo, lo que hay que tener cuidado es con la derivada. Veamos otro. Estas son arguillas. Entonces, ¿esa qué? Le ponemos un doble asterisco y ahí sí. Vamos aquí un doble asterisco para recordarla. El segundo ejemplo. La transformada de P coseno hiperbólico de 2T. ¿Okay? En este caso, la fórmula sería menos 1 a la 1. ¿Por qué a la 1? Ok, como el T aquí no hay nada, se sobreentiende que hay un 1. Por la primera derivada de F con respecto a S. ¿Ok? Pues vamos a sacar la derivada de F con respecto a S. Pues sucede que F con respecto a S sería la transformada de coseno hiperbólico. Y la de coseno hiperbólico, si no más recuerdo, es S sobre S2 menos 4. Recordemos que la diferencia con las circulares, con seno y coseno, era que iba un más ahí. Pues a esa hay que sacarle la primera derivada. Entonces decimos, F' de S va a ser igual. La derivada de S es 1 por S2 menos 4 sin derivar, menos S sin derivar por la derivada de lo de abajo, que sería 2S, sobre S2 menos 4 elevado al cuadrado. Desarrollamos la derivada. F' de S va a ser igual a S2 menos 4 al multiplicarlo por 1, menos 2S2 sobre S2 menos 4 a la 2, agrupando términos, S2 menos 2S2 menos S2 menos 4 sobre S2 menos 4 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, haciendo la sustitución en esta expresión, lo pongo aquí en rojo, lo que estamos haciendo acá, menos 1 a la 1 daría menos 1 por la segunda derivada, que sería menos S2 menos 4 sobre S2 menos 4 al cuadrado. ¿De qué hace ese menos 1? Básicamente cambiar de signos. En una multiplicación de fracciones, recordemos que lo que cambia es el numerador nada más. Entonces, en realidad, la transformada quedaría así. Quedaría como S2 más 4 sobre S2 menos 4 al cuadrado. Eso sería la transformada de T coseno hiperbólico de 2T. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todos estamos claros? Ok. De hecho, voy a hacer un ejemplo y voy a aprovechar tal vez este espacio que me queda acá. Vamos a optimizarlo. Ok, vamos a optimizarlo. Y alguien podría analizar o preguntar, profe, ¿qué pasa si me ponen un T a la algo con una E? De hecho, ya lo habíamos hecho con, qué sé yo, con por ejemplo. De hecho, con esta función, 4E a la 2T, T a la 3, que lo hicimos con el teorema de traslación. Al tener T a la N, también lo podríamos hacer por el teorema de la enésima derivada. La respuesta es sí. De hecho, la voy a copiar. ¿Ok? Voy a calcular la transformada de 4. Vamos a ver cómo era. 4 T a la 2T. T a la 3, pero haciéndolo con la enésima derivada.
Bueno, el 4 sale como constante. Entonces sería la transformada de e a la 2t por t a la 3. Repito, ahora haciéndolo por teorema de la enésima derivada. Aquí el n vale 3. Entonces diríamos que esto va a ser menos 1 a la 3 por la tercera derivada de esa función. En este caso, ¿de quién? De e a la 2t. Entonces, el f de s sería 1 sobre s menos 2. Porque es la transformada de e a la 2t. Lo voy a escribir para efectos de calcular la integral más fácil como a la menos 1. Entonces voy a calcular las derivadas, perdón. F' de s sería menos 1 por s menos 2 a la menos 2. F segunda de s va a ser igual a menos 1 por menos 2, quedaría 2 por s menos 2 a la menos 3. Y la tercera sería en este caso 2 por menos 3, menos 6 por s menos 2 a la menos 4. ¿Ok? Entonces quiere decir que esto va a ser igual a ¿qué? A 4 que teníamos del 4 de la constante. Por menos 1 a la 3 da menos 1. Y la tercera derivada sería menos 6 sobre s menos 2 a la 4. Ok, lo que hice fue simplemente pasarlo abajo. Si yo hago eso, me da 24 arriba sobre s menos 2 a la 4. Que de hecho da exactamente igual, 24 sobre s menos 2 a la 4, exactamente igual a como nos había dado usando el primer teorema de traslación. Lógico, para este caso es más fácil aplicar el primer teorema de traslación, pero para que sepan de que se puede hacer ese ejemplo por cualquiera de los dos métodos. ¿Ok? Este es el ejemplo 3. ¿Estamos claros con esa parte? Vamos avanzando ahí. ¿Alguna consulta, alguna duda? Ok. Ahora alguien podría decir, profe, ¿podría venir un ejemplo donde mezclen teorema de la enésima derivada y traslación? O sea, teorema de la enésima y primer teorema de traslación. Creo que en el campus, en los lineamientos, aparece uno. Por cierto. Lo vamos a hacer. El número 2 que viene acá. Que vamos a marcar acá. Es el que vamos a hacer ahorita. Póngale en triple asterisco. Eso es fija de examen. Entonces, la número 4, la transformada de t e a la menos 3t coseno hiperbólico de t. Si ustedes observan ahí, vamos a la pizarra de nuevo. Ok, ahí tenemos el teorema tanto de la enésima derivada como el primer teorema de traslación. La pregunta o la recomendación, ¿cuál sería? ¿Por dónde empiezo? Ok, más bien yo diría, ¿qué es lo que va a dejar de último? Lo que usted va a dejar de último es la traslación en S, ¿ok? Recomendación. Traslación en S, déjelo al final. Entonces, lo que voy a hacer es esto. Voy a calcular la transformada de t coseno hiperbólico de t
Creo que esa era parecida a la que... Sí, sí, ya la... Es parecida a la anterior. Solo que hacemos al final esa traslación que dejo en rojo. A S más 3. ¿Ok? Esa es la que vamos a hacer. De S a S más 3. Y eso en rojo lo dejo ahí por un ratito. Entonces voy a trabajar con esto. Eso sería menos 1 a la 1 por la primera derivada de f con respecto a s. Entonces, f de s es la transformada de coseno hiperbólico, que sería 1 sobre s a la 2 menos s sobre s a la 2 menos 1. Perdón. S sobre s a la 2 menos 1. A eso le vamos a calcular la primera derivada. F' de s va a ser igual. La derivada de lo de arriba, que es 1, por lo de abajo sin derivar, S2 menos 1, menos S sin derivar, por la derivada de S2, que sería 2S, sobre lo de abajo elevado al cuadrado. Entonces, F' de S sería igual a S2 menos 1, menos 2S2, sobre S2 menos 1 al cuadrado. Simplificando un poquito, F' de S sería S2 menos 2S2 menos S2 menos 1 sobre S2 menos 1 al cuadrado. ¿Ok? A eso le vamos a multiplicar el menos 1. Menos 1 a la 1 por menos S2 menos 1 sobre S2 menos 1 al cuadrado para tener la transformada. Pues el resultado sería, y queda positivo arriba, S2 más 1 sobre S2 menos 1 al cuadrado. Hasta ahí, todo lo que he marcado en negro es la aplicación del teorema de la enésima derivada. ¿Ok? Es la aplicación del teorema de la enésima derivada. Y lo que sigue es hacer la traslación, que habíamos dicho, lo dejamos al final. Retomamos esto que teníamos en rojo. Trasladando el S a S más 3. Entonces esto sería S más 3 al cuadrado más 1 sobre S más 3 a la 2 menos 1 también elevado a la 2. ¿Alguna pregunta sobre esa transformada? Esa es típica de examen. ¿Alguna pregunta? ¿No hay ninguna duda? ¿Estamos claros? Me da miedo porque no han dicho nada casi. Ok. Vamos van a hacer el siguiente ejemplo. Van a calcular la transformada de E a la T, T a la 2, seno de 3T. Sería el ejemplo número 5. Van haciendo eso, a ver. Y en esta van a participar algunos de ustedes para revisarla. Estoy revisando ya los exámenes de la gente que ya los subió, les fue bastante bien. La idea es que se ganen estos últimos puntos, ¿verdad? Lo que es tanto cuando me suban el portafolio, como lo que es la actividad virtual de la otra semana, el examen virtual, lo ganen todo, para que les dé una buena nota alta y la gente que estaba ahí,
Y la gente que estaba ahí un poquillo flojilla, de más bien se da la oportunidad para poder recuperar. Recordarles que hoy en 8 sí tenemos clase. De hecho, esta clase va a ser un poquillo más corta, la de hoy y la de otra semana también, por lo mismo, porque tenemos las dos clases. La de la última, sí la haríamos un poquitillo más larga que la última. Y con eso cerramos el curso. Ya casi lo revisamos. Un par de minutillos más. 3 minutos más, para que lo hagan con calma. Ok, ya casi lo revisamos. Ok, chicos, vamos a resolver ese ejercicio. ¿Verdad? Aquí sería, ok, sería entonces en este caso,
hacer la transformada de t a la 2 seno de 3t, trasladando el s a s menos 1. Habíamos dicho la traslación la hacemos al final. Voy a trabajar en azul esto. Menos 1 al cuadrado por la transformada de del seno de 3t. Ok, la transformada del seno de 3t tuvo que haberles dado 3 sobre S2 más 9. ¿Alguien que haya ya calculado la primera derivada y la haya simplificado? A mí me dio 6s sobre s al cuadrado más 9, todo eso al cuadrado. Correcto, 6s positivo. Sí, digamos, la primera derivada Ok, sí, pero luego por el menos 1 queda menos 6s. ajá, pues menos, le quedó entonces. ¿Me repite la respuesta? Menos 6, 6s ajá, sobre s a la 2 más 9, ajá, eso, todo correcto. eso al cuadrado. Ok, así como lo estoy poniendo. Exacto, sí. Ok, ¿alguna duda con esa derivada? De nada más es pasar el menos 1 adelante. S2 más 9 quedaría la menos 2. Voy a hacerlo aquí aparte. Menos 3 S2 más 9 a la menos 2. Y por regla de la cadena por 2S, da eso. Ok, les doy, pongo en rojo acá. Vamos con la segunda derivada. Eso sí, tenía su toque, ¿verdad? Había que hacer la derivada de menos 6S, que es menos 6. Por S2 más 9 al cuadrado, menos 6S sin derivar. Y la derivada de abajo, 2 por S2 más 9, quedando elevado a la 1. Y por regla de la cadena, el 2S. Sobre S2 más 9, elevado a la 4. Vean que estas de trigonométricas, como que todas se parecen. Entonces, vea que vuelve a salir un factor común. Entonces, casi que usted tiene que visualizar eso. Si no le aparece eso, algo está mal. Más cuando está calculando ya una segunda. Lógico, uno no es, bueno, esperaríamos que no, ¿verdad? No le van a poner a calcular una tercera o cuarta derivada con un seno y coseno, porque si no se hace eterno eso. Pues, pensando en buena teoría que no lo hagan así, ¿verdad? Sacamos el factor común. Pues aquí me quedaría menos 6 por S2 más 9. Menos menos se convierte en más. 6S por 2S serían 12, 24 S a la 2 sobre S2 más 9 elevado a la 4. Ahí podemos cancelar el S2 más 9 con uno de acá. Eso siempre va a ocurrir ahí. Entonces, S segunda de S va a ser igual a menos 6S2, menos 6 por 9, menos 54, más 24S2 sobre S2 más 9 elevado a la 3. F segunda de S igual a, agrupamos los términos S2, 24S2 menos 6S2, 18S2 menos 54 sobre S2 más 9 a la 3. Eso es esa parte de la que tienen que tener un poquito más de cuidado. ¿Ok? Luego, de esta parte, aplicamos ya lo que es el teorema de la enésima. Menos 1 a la 2 por F segunda de S, y va a quedar igual que esto. Va a quedar como 18S2 menos 54, porque menos 1 a la 2 da 1, positivo. Pues no va a alterar signos. Nada más ponemos aquí que eso es trasladado de S a S, que era S menos 1. S menos 1, que era lo que hemos puesto aquí arriba. Eso es lo que quedaría finalmente de hacer, nada más. Sería 18 por S menos 1 al cuadrado menos 54
sobre S menos 1 a la 2 más 9 elevado a la 3. Ese sería el resultado de ese ejercicio. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos claros, chicos, ahí? Vamos a hacer una recapitulación. Bueno, revisamos un momentito nada más acá. A ver si hay un ejercicio que nos había quedado. Transformada inversa, eso lo vemos la otra semana, ¿ok? Para la transformada inversa sí necesito que estén con la tabla a la par. Ojalá si lo tienen impreso o en su dispositivo, estarla viendo, ¿verdad? Ya ojalá me haya practicado un poco para aprender a hacerlo de la transformada inversa y entrar a ver la forma inversa del primer teorema de traslación y ver si podemos ya entrar de una vez con las ecuaciones para ir viendo la última parte de la materia. Ok, entonces hagamos una recapitulación. Vuelvo otra vez a la pizarra. Ya casi vamos terminando, en realidad. Duré un poquito más con el grupo de ayer porque se me pegó un poquito más la transmisión. Ok. Primero definimos lo que era la transformada a Laplace. Habíamos dicho que por definición no lo íbamos a hacer con la integral, sino de una vez con la regla. Pues hicimos primero un par de ejemplos usando la linealidad, funciones separadas y nada más íbamos aplicando la tabla. Luego empezamos a ver el caso, como en el ejemplo 3, donde se dio la parte de que no se cumplía la linealidad. Disculpen. Entonces, si hay que aplicar algo algebraicamente, una fórmula notable, hay que hacerlo. Entonces, desarrollamos la fórmula notable y luego calculamos la transformada. Luego, en ese ejemplo, vimos qué pasaba con esos dos ejemplillos. Vimos qué pasaba con cuando teníamos seno, coseno, 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 seno, 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 multiplicando. Había que usar unas fórmulas, las fórmulas que vienen abajo de la tabla, para hacer esa transformación y poderla linealizar. Entonces, tener claro que cuando tenemos un seno, coseno multiplicando, un coseno, coseno, hay que usar esas identidades. Luego fuimos hablando del primer teorema de traslación, el traslación en S, donde tengamos una función e a la at, ¿ok? Eso se transforma como f de s menos a. Y básicamente lo que hacemos es aplicar la transformada y cada vez que tengamos un s, lo convertimos al s menos a respectivo, como los que estoy señalando acá. ¿Ok? De acuerdo a qué? A la exponencial que tengamos ahí. Hicimos ahí otro ejemplillo donde aplicamos con linealidad el primer teorema de traslación. Y luego caímos a este que era un poquillo más largo, el teorema de la enésima derivada. ¿Ok? Menos 1 a la n por la enésima derivada de f. ¿Ok? Básicamente lo que hay que hacer es tener cuidado con el cálculo de las derivadas. Y principalmente cuando tenemos seno y coseno, ¿verdad? Hicimos el ejemplo 3 donde se puede usar o el primer teorema o el teorema de la enésima que funciona bien. Y en esta, donde se aplican los dos teoremas, la recomendación de trasladar la exponencial al final, que fue el cuarto y quinto. Ok. No sé si hay alguna pregunta. Eso es lo que entraría para efectos de la primera actividad virtual. Estamos terminando con la tercera actividad virtual. No sé si hay alguna pregunta. Todo está claro, profe. Está claro, ¿verdad? Ahí fuimos poquito a poco. Ok, chicos, entonces vean. La otra semana trabajaríamos la forma inversa de la transformada. Entonces, si ya eso lo tienen practicado, la forma inversa no se va a complicar tanto. Ahí vemos un par de casillos que sí hay que tener cuidado y entramos de una vez con las ecuaciones. Para prácticamente dejar la última clase con un poquitillo de materia y terminamos el cuatrimestre ya. ¿Ok? Repito, ya para cerrar, voy a
todavía no estoy cerrando la clase. Lo que sí voy a hacer es, dejar de grabar. Voy a parar.